Y una de las preguntas que todo el mundo se hace, ¿el asma tiene cura? Tenemos que tener en cuenta que el asma tiene como tal un fuerte componente genético. Padres asmáticos es muy probable que tengan niños asmáticos, hasta un 70% de probabilidad de que pueda desarrollar el cuadro. Vi un reporte en el año 2021 de la OMS que aproximadamente 460 millones de personas se reportaron como un tema de asma. Los síntomas cardinales o los más clásicos del asma pues vendrían a ser precisamente una tos seca, una opresión de pecho, sensación de silbidos, sensación de ronquera. O cada vez que yo quería hacer deporte, se me desencadenaba el asma bronquial y generalmente en las noches me daba mi crisis asmática y me tenían que nebulizar. Estar pendientes de qué es lo que podría desencadenar este problema. Entiéndase, exposición a químicos, infecciones de tipo virales, cierto consumo de alimentos, no uso inhaladores porque me voy a acostumbrar, no me voy a hacer dependiente de los inhaladores. Recordemos siempre de que ningún medicamento es completamente inocuo. Todos los medicamentos tienen un pro y un contra y tienen también efectos secundarios. Entonces, una correcta medicación, seguir la indicación del médico tratante es definitivamente fundamental, ¿no? ¿Qué tal, amigos del Chincha? Nos encontramos en esta oportunidad con el doctor Martín Alarcón, que es neumólogo, que viene de Lima y nos va a hablar. El tema que vamos a conversar el día de hoy es de asma bronquial. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Es un placer estar aquí y bueno, poder hablar de un tema tan importante en cuanto al tema de salud respiratoria. Claro que sí. ¿Qué cosa viene a ser el asma bronquial? En sí, el asma está definida como una enfermedad de tipo crónica que, bien es cierto, afecta principalmente a las vías respiratorias medias y pequeñas. Como tal, es una enfermedad eminentemente inflamatoria de múltiples causas, con un fuerte arraigo en un tema genético. Es más, incluso había un reporte en el año 2021 de la OMS en el cual se considera que aproximadamente 460 millones de personas se consideraron o se reportaron como un tema de asma, de las cuales al final 460 y tantos mil y un poco más se consideraron incluso fallecimientos a causa de esta patología, ¿no? Por eso es la importancia de saber identificar los síntomas y signos principales que acompañan a esta patología. ¿Y cuál es la edad de presentación más frecuente, digamos? Dependiendo, es más frecuente en lo que viene a ser las etapas tempranas de la vida, con principalmente niños, adolescentes, pero no podemos descartar la presencia de adultos jóvenes, incluso adultos mayores, que muchas veces han vivido con este tipo de problemas asolapados, ¿no? Durante tanto tiempo, porque el cuerpo también se acostumbra a un nivel bajo de oxígeno. Entonces estos pacientes ya llegados a determinado momento y a determinada exposición, pueden llegar a causar episodios de broncoespasmo o episodios relacionados a un tema del asma, ¿no? Consideramos también de que tenemos que tener en cuenta que el asma tiene como tal un fuerte componente genético. Es muy probable de que los pacientes que tengan padres con un compromiso de asma o hayan sido diagnosticados como asmáticos tienen una gran probabilidad de desarrollar este cuadro en un futuro. De hecho, es poco complicado de diagnosticar este asma en niños. Antes de los 6 años es un poco complicado porque el niño pues obviamente no nos va a hablar de síntomas característicos de la enfermedad. Sin embargo, existen tablas predictivas que consideramos como un fuerte indicador de ello la presencia de que tengan padres asmáticos. Padres asmáticos es muy probable que tengan niños asmáticos. Incluso si estas características sumadas a otros criterios están juntas, incluso podemos hablar de más del 70% de probabilidad de que un niño pueda desarrollar asma en el transcurso de los primeros años de vida. Hasta los 2 años, hasta un 70% de probabilidad de que pueda desarrollar el cuadro. ¿Y cómo podría un padre de familia identificar si es que su niño tiene alguna sospecha de desarrollar lo que es asma bronquial? Principalmente la observación de los síntomas que puedan presentar, como por ejemplo resfríos, entre comillas, ¿no? Que puedan durar más de 5 días, de 7 días, de 10 días, ¿no? Si mi niño se resfría y le dura más de 10 días, si de pronto en la noche se acuesta y siente que le sirve el pecho, si de pronto va a educación física y le llama mucho a toser, si de repente su actividad física está limitada producto de la tos o sensación de cansancio, entonces son pequeñas señales de alarma
que nos podrían, digamos, orientar a ello, ¿no? Todo ello considerando pues que los síntomas cardinales o los más clásicos del asma, incluso en la población adulta, pues vendrían a ser precisamente una tos seca, una opresión de pecho, sensación de silbidos, sensación de ronquera y sobre todo la sensación de cansancio, ¿no? O la disnea que podría acompañar la actividad física. Y obviamente ser una limitante en su vida diaria, ¿no? Claro. ¿Y qué cuidados deberían tener los padres? Porque le cuento, yo en realidad he sido asmático de niño, ¿no? Y me acuerdo mucho que cada vez que pintaba en la casa me tenían que llevar a otro lado y me desencadenaba el asma bronquial. Claro. O cada vez que yo quería hacer deporte, me desencadenaba el asma bronquial. Y generalmente en las noches me daba mi crisis asmática y me tenían que nebulizar. Entonces, cosas, ¿no? Es que, como usted mismo lo menciona, el tema del asma es a veces un limitante con la actividad diaria. Entonces, básicamente los cuidados de los padres es estar al pendiente de qué es lo que desencadena en este cuadro, porque básicamente es una condición propia de cada uno, pero qué es lo que pasa, hay que estar pendientes de qué es lo que podría desencadenar este problema. Entiéndase exposición a químicos, entiéndase infecciones de tipo virales, entiéndase cierto consumo de alimentos, exposición a polvo, por ahí que de repente en la caspa de ciertos animalitos, de ciertas mascotas. Hay que estar pendiente de ese tipo de cosas, porque actualmente tenemos múltiples tratamientos para el tema del asma, medicamentos que vienen a ser aliviadores, medicamentos que vienen a ser controladores, y obviamente pues llevando una adecuada dosificación, una adecuada técnica inhalatoria y una adecuada principalmente comunicación con su médico tratante, vamos a poder llevar u optimizar la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Que como usted menciona es un poco limitante en algunos casos la actividad que puedan realizar, sobre todo en pequeños, porque el pequeño pues a veces no puede realizar su vida normal, ¿no? Entonces, y eso pues obviamente pues trae como consecuencias otro tipo de problemas, ¿no? Con respecto a la actividad física más que todo. Pero con un buen tratamiento yo creo que sí, ¿no? Perfecto, claro, o sea, de hecho la idea es esa. Uno de los pilares del tratamiento para el asma es precisamente llegar a obtener el mejor resultado posible con el menor con la menor cantidad de medicamentos necesaria durante el menor tiempo posible. Porque, por ejemplo, una de las cosas más comunes que yo he escuchado con respecto a lo que es el tema de tratamientos es: no uso inhaladores porque me voy a acostumbrar, no me voy a hacer dependiente de los inhaladores. Bueno, es que eso no es cierto, ¿no? O sea, sí, a veces luchamos contra esas pequeñas creencias con respecto. Al final la idea es que el paciente pues pueda desempeñar su actividad de la manera más tranquila posible. Y es más, uno con un tratamiento adecuado, con una técnica adecuada, realmente puede llevar una vida completamente normal, ¿no? Y sin ningún tipo de inconveniente. Yo me acuerdo que no podía hacer educación física, pero cuando usaba una correcta medicación por parte de un especialista como un neumólogo, yo usaba mis inhaladores antes de hacer educación física y podía ser igual que cualquier persona que no era asmático. Claro, es más, incluso una persona, la idea precisamente es esa, ¿no? O sea, que pueda hacer la vida de sus actividades completamente de manera normal. Y esto es solamente temporal en algunos casos, porque una de las características de esta enfermedad es que precisamente es la variabilidad del síntoma en relación al tiempo y a la intensidad, porque no siempre vamos a presentar este tipo de síntomas, y muchas veces en el caso de niños específicamente, los niños que son asmáticos cuando llegan adultos, sencillamente ya es más difícil que lleguen a este cuadro, ¿no? Sin embargo, pueden hacer toda su actividad física de la manera normal. De ahí la importancia de poder diagnosticar eso a tiempo y tratarlo de manera adecuada, ¿no? Sí. Y otras cosas que también los cuidados en casa, ¿no? Me acuerdo que tuvieron que cambiar las frazadas, la almohada, todo antialérgico, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, doctor, me ayudó bastante, ¿verdad? Claro, es que muchas veces esto está asociado a veces a la presencia, como tiene un fuerte componente alérgico, casi todo el 80% de los cuadros asmáticos tienen un fuerte componente alérgico. Muchos de esos cuadros alérgicos de por sí están asociados, por ejemplo, a presencia de ácaros, el ácaro del polvo, que precisamente se queda en lo que viene a ser pues frazadas, colchas y este tipo de cosas, ¿no? Y al ácaro le encanta estar en nuestras almohadas, en nuestras sábanas, en ambientes húmedos, ¿no?
Recordemos que Chincha pues es una ciudad que durante los meses de invierno es bastante húmeda. Así. Y obviamente pues esto a veces favorece la aparición de esto. Por eso es bueno, después de dormir, a veces para cuidado de niños, la ropa de cama, tender al sol, que iré un poquito, y obviamente pues para evitar este tipo de problemas, ¿no? Pero como le digo, al final el tratamiento, como en todo tratamiento, es básicamente individualizado, ¿no? No existen fórmulas rígidas para ver el tema de lo que es el tratamiento en todas las personas, ¿no? Sino es tratar de encontrar qué es lo que realmente le puede estar ocasionando la molestia al paciente. Claro. Y en realidad, ¿cuál sería entonces el tratamiento, así como para que sepan nuestros amigos acá que nos están viendo? Básicamente tenemos que recordar que el tratamiento para lo que es el tema del asma el pilar fundamental es el uso de medicación con inhaladores, con una adecuada técnica. La base del tratamiento o todas las tendencias de tratamiento al asma actualmente nos están orientando a lo que es el uso de corticoides inhalados de diferente presentación o diferente potencia, diferentes combinaciones. No todos necesitamos el mismo medicamento en la misma cantidad o en el mismo dispositivo. Entonces, el tratamiento, el pilar fundamental es ese, ¿no? Es cierto que algunos pacientes necesitan, por ejemplo, otros medicamentos como corticoides de vía oral, ¿no? A lo que nosotros conocemos como corticoides sistémicos, corticoides a través de pastillas o inyectables o endovenosos o subcutáneos o de cualquier presentación. Sin embargo, estos deberían saber ser usados durante el tiempo correcto en la medicación, en la dosis correcta, para evitar algún tipo de complicación. Recordemos siempre de que ningún medicamento es completamente inocuo. Todos los medicamentos tienen un pro y un contra y tienen también efectos secundarios. Entonces, una correcta medicación, seguir la indicación del médico tratante es definitivamente fundamental, ¿no? Y obviamente una adecuada comunicación con el médico para que les pueda orientar y los pueda resolver algunas dudas con respecto a lo que es el tema del tratamiento y cómo poder afrontarlo, ¿no? Muy importante lo que acaba de decir el doctor Martín Alarcón, porque estamos acostumbrados a ir a la farmacia y que el farmacéutico nos recete. Y como acaba de mencionar, los corticoides, a veces cuando no lo usas en la forma correcta y en la dosis correcta y no llevas a tus controles, ¿no? Te puede producir lo que son, ¿no? Sí. Las fases cochinoides. Claro, sí. Son efectos adversos de los corticoides. Sí, he llegado a ver incluso casos de pacientes que efectivamente, son dependientes de corticoides durante mucho tiempo, pensando de que es mejor que el tema del inhalador, cuando la verdad al final de cuentas es que la tendencia en cuanto a neumología es que la mayor medicación o la mayor cantidad de medicamentos sean de tipo inhalador, ¿no? Porque al final de cuentas el efecto del medicamento inhalado es predominantemente a nivel de mucosa respiratoria, no a nivel de sangre, ¿no? Porque al final de cuentas si tú lo metes por vía oral va a llegar a todo el cuerpo y no todo el cuerpo necesita el tema del medicamento. Es importante precisamente saber eso, ¿no? Yo considero que una buena comunicación en cuanto al tema del tratamiento, incluso desde la base de atención primaria, para saber orientar mejor al usuario, al paciente, nos va a permitir pues, precisamente evitar este tipo de sobreexposiciones a medicamentos, ¿no? Al final de cuentas, recordemos de que nosotros todos formamos parte de un equipo. Entonces, creo que todo el personal de salud debería pues, orientarse precisamente a trabajar en equipo. Y entre ellos significa también saber orientar al paciente y saber en dónde derivarlo, en qué momento derivarlo. Claro. Y una de las preguntas que todo el mundo se hace, ¿el asma tiene cura? El asma tiene control, porque una persona tiene una predisposición genética. Es una predisposición que nosotros tenemos. Se puede controlar y puedes estar años sin necesidad, sin una crisis, sin nada. Pero en algún momento puede aparecer si es que tu predisposición genética, si es que estás expuesto a determinado factor que pueda desencadenar este problema. Entiéndase un tema de virus, entiéndase un problema relacionado a una exposición a algún tipo de sustancia. Como experiencia personal, yo también soy asmático, pero por ejemplo la última crisis que tuve fue porque tengo un hermano que es agrónomo. Y mi hermano pues parece que había sido impregnado algún tipo de sustancia de los agentes que utilizan para campo, para aplicación. Y me desencadenó una crisis, de lo que yo nunca había tenido una y jamás había estado expuesto a esa sustancia. Pero me desencadenó una crisis hace cuestión de unos meses.
la controlé normal, pero el detalle es que es eso, o sea, está la importancia, y a veces es mucho mejor saber qué es lo que tienes y cómo manejarlo, que obviamente que te agarre pues desprevenido, ¿no? Y definitivamente sí. Por eso, o sea, como tal, cura, no, pero sí tiene control. Y como la enfermedad también lo define, va a aparecer cada cierto tiempo. O sea, tranquilamente podemos controlar la enfermedad. Ahora tenemos los medios, tenemos las herramientas, tenemos los medicamentos, tenemos la información, hagamos uso de ella. Y otra cosa que la gente tiene miedo de que les pongan el cliché de asmático y dicen, ¿existe la palabra bronquitis asmatiforme? No como tal, no, ya no. Porque a veces dicen, no, ¿eres asmático? No soy asmático, tengo bronquitis. No, la persona que tiene asma se define como tal. Hay criterios clínicos, espirométricos. Nuestro gol estándar es la espirometría. Sin embargo, la espirometría nos confirma un patrón sugestivo de asma, obstructivo de asma, mas no termina de descartarlo, ¿no? Por eso es importante el tema de la clínica y sobre todo la auscultación. Entonces, a veces incluso no sabemos cómo puede desarrollar. En el caso, por ejemplo, del COVID, que hace poco nos ha golpeado hace unos años, que han sido hace 3 años, pero ya parecen tan lejanos. Entonces, muchos de estos pacientes, por ejemplo, después de ello han quedado con un problema, una pequeña secuela. No necesariamente sabemos el tema no necesariamente que en los que han tenido COVID van a desencadenar asma, no me refiero a eso, sino es que muchos cuadros han llegado en algún momento a presentarse como tal, ¿no? O sea, no en sí las enfermedades virales van a producir muchas veces desencadenar este cuadro de asma, ¿no? Y van a durar solamente durante el proceso que dure el proceso viral y luego sencillamente la persona va a regresar a su vida normal, ¿no? Pero para eso obviamente hay que ser previamente evaluado y obviamente diagnosticado adecuadamente. Así que ya saben, amigos, no es el fin del mundo que nos digan que somos asmáticos. Bien, acá tenemos 2 experiencias que hemos podido desarrollar nuestra vida normal, completamente normal, pero siempre con un control y bajo la tutela de un médico especialista como el doctor acá, Martín Alarcón, que ustedes pueden consultar acá en Clínica Nueva Salud los días que el doctor viene. Así que ya saben, sus palabras, doctor, últimas palabras para la población de Chincha, a ver qué cuidados deben tener y qué debe hacer en estos casos que diagnostiquen. A la población chinchana, para empezar, un agradecimiento de verdad al pueblo de Chincha. Es la segunda vez que me alberga. La primera ha sido mi internado en el Hospital San José, allá por el año 2007, en el año del terremoto. Creo que no sé si yo le traje mala suerte a Chincha, pero me tocó en algún momento trabajar en eso, en el hospital, siendo mi internado. Es una ciudad a la que le tengo mucho cariño, mucho aprecio, tengo muchos amigos aquí. Y nada, decirles al pueblo chinchano que el asma es una patología que puede ser tratada, manejada y sobre todo controlada, ¿no? Con un tratamiento adecuado. No tengan miedo en acudir al médico, no tengan miedo en comentar o decir que les falta un poquito, que tienen un poquito de disnea o de falta de aire. Realmente la mejor manera que tenemos ahora de combatir cualquier cosa es la información. Un paciente informado es un paciente que va a saber tratarse, que va a saber manejarse y que sobre todo vamos a poder ayudarlo de la mejor manera posible. Con ustedes, la verdad, tienen un amigo, cualquier cosita, por favor, estamos pues para servir y a su disposición. Muchas gracias. Y como acaba de decirlo, es importante, al final uno llega a conocer tanto su enfermedad que lo puede manejar en los casos así críticos, ¿no? Así que no se olviden de seguirnos por las redes, acá, ya, cualquier cosa, estamos ahí a su disposición, acá en Clínica Nueva Salud, y con el especialista acá, muy recomendado, se los recomiendo, el doctor Martín Alarcón, neumólogo. Listo, nos vemos, amigos. Muchas gracias. Hasta luego.